Bienvenidos a Atlas de lo Paranormal y Ecos de lo Inexplicable. Aquí escucharás historias contadas por personas que vieron cosas paranormales. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo. Es momento de usar los audífonos y apagar las luces. Comenzamos. El susurro del Dr. Bali. Ecos de Topo Chico. El penal de Topo Chico, en Monterrey, sigue siendo un lugar que transpira humedad y desesperanza. Los muros, corroídos por los años, parecen absorber los gritos, las oraciones y las promesas rotas de los hombres que alguna vez se juraron inocentes. En una celda cercana al antiguo consultorio médico del penal, los custodios decían que, por las noches, se escuchaban golpes secos. No metálicos, sino húmedos, como si alguien cortara carne. Nadie se atrevía a verificarlo. La historia del Dr. Alfredo Bali Treviño, el último mexicano sentenciado a muerte, sigue siendo un tabú entre los internos y los guardias más viejos. Bali fue recluido en 1961 por el homicidio y desmembramiento de su amante, Jesús Castillo Rangel. La prensa lo apodó el médico asesino, aunque los internos preferían llamarlo el vampiro de la Talleres. Lo decían en voz baja, con un dejo de respeto y terror. Dicen que el doctor tenía manos finas, pero su toque helaba la piel. Curaba con precisión quirúrgica, pero sus ojos, pequeños y rojizos, parecían mirar más allá del cuerpo, veían el alma, o lo que quedaba de ella. En 1963, un joven periodista estadounidense llegó al penal con una libreta y un permiso especial. Su nombre era Thomas Jarris. Buscaba entrevistar a Dax Askew Sammons, un triple asesino norteamericano recluido por robo y homicidio. Sin embargo, Simmons acababa de ser baleado al intentar escapar. Cuando Harris preguntó quién lo había salvado, un custodio contestó: «El Dr. Bali». «¿El asesino?» «El mismo», respondió el guardia, sin mirarlo a los ojos. «Pero aquí todos le dicen doctor». Lo condujeron al consultorio. El lugar olía a desinfectante y tabaco. Bali estaba ahí, con una bata blanca impecable, afilando un bisturí. Tenía un aire educado, casi refinado, y una voz suave. Lo saludó como si esperara su visita. El periodista americano, dijo con una sonrisa tenue: «¿Viene a escribir sobre la muerte o sobre la vida?». Thomas no supo qué responder. Lo que vio en los ojos del doctor no era locura, sino una calma imposible. Hablaron durante horas sobre Simmons, sobre el mal, sobre las cicatrices que moldean a un hombre. Pero en un momento, la conversación cambió de dirección. «Usted escribe sobre asesinos», dijo Bali, «pero, ¿ha escrito sobre lo que queda de ellos cuando mueren?». El joven periodista frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». Bali bajó la voz. «El alma no muere cuando el cuerpo se apaga. Se queda. Se aferra. Usted cree que la prisión retiene hombres. Pero lo que realmente encierra, son sombras». Harris notó que el aire se enfrió. La lámpara parpadeó. Por un instante, creyó oír un susurro detrás de él, como si alguien respirara en su nuca. Al voltear, no había nadie. Esa noche, el periodista no pudo dormir. Le había parecido escuchar pasos en el pasillo del área médica, a pesar de que el toque de queda estaba vigente. Al día siguiente, regresó para despedirse del doctor. Bali lo recibió con una bandeja cubierta por una sábana. «¿Le gustaría ver algo curioso?», preguntó. Antes de que Thomas contestara, el médico retiró la sábana. Sobre la bandeja había un corazón humano. No sangraba, no olía mal, pero seguía palpitando lentamente. «Pertenece a un reo fallecido ayer». «¿Aún late, ve?», susurró Bali, con una fascinación casi infantil. «Algunos corazones se niegan a morir». El periodista retrocedió. «¿Cómo es posible eso?». El doctor levantó el bisturí.
La muerte no es lo que cree. Hay cuerpos que mueren, pero sus órganos recuerdan. Y si los escucha lo suficiente, le dirán lo que hicieron, lo que temieron y a quién amaron. El corazón dio un último espasmo. Thomas juró haber escuchado un murmullo, como un nombre ininteligible. Salió de ahí temblando, con el presentimiento de que había visto algo que no debía existir. Harris regresó a Estados Unidos, pero el recuerdo del médico mexicano lo perseguía. En sueños, veía su rostro detrás de un cristal, hablándole con esa serenidad inquietante. En uno de esos sueños, Vali le decía: el alma no muere, solo cambia de celda. Años más tarde, al escribir su novela sobre un psiquiatra asesino, Hannibal Lecter, Harris confesó que se inspiró en aquel encuentro. Pero nunca contó el detalle más perturbador. En cada borrador, antes de escribir un diálogo del Dr. Lecter, escuchaba golpes en su oficina. 3, siempre 3. Como si alguien tocara desde adentro de las paredes. Cuando finalmente publicó El silencio de los inocentes, Harris recibió una carta sin remitente. En el sobre, solo una hoja amarillenta con una caligrafía minúscula. Muy buen retrato, Thomas. Pero recuerda, los corazones todavía laten. Firma, A.B.T. El periodista pensó que era una broma. Pero la carta estaba fechada 2 días después de la muerte de Alfredo Vali Treviño, ocurrida en 2009. Hoy, el antiguo penal de Topo Chico está en ruinas. Los trabajadores que lo han remodelado dicen que hay una zona que nadie quiere tocar, el consultorio. Aseguran que, si se queda en silencio, se escucha un goteo que no proviene de ninguna tubería. Una noche de 2018, un guardia grabó un video con su celular. Se veía la puerta del consultorio cerrada. Al fondo, una voz susurraba: la muerte es un error de cálculo. El video terminó abruptamente cuando la cámara cayó al piso. El guardia fue encontrado inconsciente al día siguiente, con cortes limpios en el antebrazo, como hechos por bisturí. Cuando despertó, dijo que un hombre con bata blanca se le había acercado, que tenía el cabello rojizo y una sonrisa tranquila. Me preguntó si podía examinarme, balbuceó. Pero, sus ojos, no eran humanos. Eran como espejos. Desde entonces, cada aniversario de su ejecución frustrada, la pena de muerte que nunca se llevó a cabo, las luces del antiguo consultorio parpadean. Algunos aseguran ver una sombra menuda y elegante recorriendo los pasillos, murmurando nombres de pacientes que ya no existen. Y cuando el aire huele a desinfectante y a tabaco, dicen que el Dr. Vali vuelve a operar.